El seguro de transporte dice el génesis del seguro de transporte de mercancías y es de vital importancia dentro del mercado asegurador. El seguro de transporte fundamental, uno de los más utilizados, más cotizados también, uno de los seguros más importantes del mercado asegurador. Al hablar de un seguro marítimo o un seguro de transporte de mercaderías, hace que nos encontremos de cara a un universo de posibilidades de transportar bienes con sus diferentes formas de aseguramiento. El estudio global del seguro marítimo es una combinación de varios conocimientos y ciencias que se entrelazan y han brindado al seguro un gran aporte técnico y administrativo a las que podríamos llamar ciencias afines, como los fundamentos de las normas para el intercambio comercial de mercaderías, los principios de las leyes locales e internacionales, el Código de Comercio, la ley sobre los contratos de venta internacional, etcétera. Fíjense que estamos entrando en un mundo de posibilidades de transporte de mercaderías. Atrás mío está un buque que transporta mercaderías. De hecho, más adelante vamos a ver las diferentes formas. Tenemos temas aéreos, tenemos temas marítimos, bueno, de diferentes aspectos en la importancia del transporte de mercaderías. La búsqueda de la seguridad es parte del ser humano. La distribución de riesgos en China nos hacía recuerdo de que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Primer germen formal del seguro aparece con el préstamo de garantía de buques y préstamos con garantía de la carga. Las primas de riesgo dependían de factores tales como la época del año, la clase de navío, la clase de cargamento, la ruta seguida, la experiencia del capitán. Esto es muy importante y lo vamos a ir descubriendo más adelante. El préstamo a la gruesa es una institución clásica fundamentalmente ligada al comercio marítimo y se presenta de esta manera. Vamos a verlo entonces, pero cuando hablamos de transporte marítimo, para comenzar a introducirnos en este tema, también es muy importante conocer que acá no está el dálmata, sino está el capitán del barco, pero es tan importante ese capitán del barco porque la experiencia, etcétera, para guiar la aventura marítima de las mercaderías de un lugar a otro, ¿verdad, Gustavo? Eso es supremamente importante, tener ese conocimiento. Efectivamente, Santi, efectivamente. Fíjate que cualquier persona no puede ser capitán de un barco. Tiene que estar formado, tiene que ser marino, perteneciente a la marina mercante de un país para poder llegar a ser capitán de un barco. La responsabilidad de un capitán de barco es tremendamente grande, especialmente cuando sufre un siniestro en alta mar y donde de él depende disponer de la carga para que pueda esta carga ser echada al mar y reflotar un barco. O sea, no cualquier persona puede ser capitán de un barco, no puede ser improvisado. Correcto. Gustavo, y acordémonos lo que sucedió hace algunos años. El Costa Concordia, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo de lo que está mencionando Gustavo, el error humano de un capitán de este buque turístico, el Costa Concordia, que a la final por un error humano de él, del capitán, sucedió lo que sucedió, Gustavo. Efectivamente, el capitán del Costa Concordia se aproximó demasiado a la costa, midió mal el riesgo y encalló, encalló contra el fondo del mar. Y no solo esto, que este capitán en un momento dado entra en pánico y abandona el barco y aparece en un bote salvavidas. Y de ahí lo volvieron a subir al barco, porque esa era su responsabilidad, disponer allá desde arriba la labor de evacuación de todos los pasajeros. Fíjate tú, un error de vanidad, porque quería pasar cerca a ese poblado, cerca a esa playa. Correcto, Gustavito, y justamente esos son los temas
muy importantes que vamos a ir tratando durante estos días que vamos a hablar del seguro de transporte. Decía el texto que el préstamo a la gruesa es una institución clásica fundamentalmente ligada al comercio marítimo y se presentaba bajo dos formas. Se divide en dos, dice, el préstamo marítimo. El préstamo marítimo quiere decir que cuando el dueño de una embarcación no disponía de dinero para iniciar una aventura marítima, recuerden que cuando hablábamos de aventura marítima es cuando el barco zarpa y sale a navegar, sea por temas turísticos, sean por temas laborales, sea por temas de transporte de diferentes mercaderías, etcétera. A eso se conoce como aventura marítima. Entonces, dice que cuando el dueño de una embarcación no disponía de dinero para iniciar una aventura marítima, solicitaba un préstamo a un mercader, quien proporcionaba el préstamo para que inicie la aventura. En caso de que la aventura tuviera éxito, el dueño de la embarcación pagaba el valor del préstamo más sus intereses, que bueno, sus intereses no eran nada bajos, eran altos, pero bueno, a la final estaba recibiendo ese beneficio del préstamo. Y por el contrario, si la embarcación se perdía, el dueño de la embarcación no estaba obligado a pagar el valor del préstamo, ni tampoco el porcentaje de los intereses. Ese era el famoso préstamo marítimo. En cambio, el préstamo a la gruesa, y ya luego nos va a comentar un poco más al respecto Gustavo, pero el préstamo a la gruesa, en cambio, dice que consistía en un préstamo que hacía el capitán del barco una vez que había emprendido el viaje y en razón de haber sufrido algún percance, por lo que el préstamo estaba destinado a tratar de salvar el viaje, reparar la embarcación, proseguir el viaje. De eso se trataba el préstamo a la gruesa. Finalmente, el crédito, que implicaba la hipoteca de la nave, solamente se pagaba si ésta llegaba bien a su destino. Esos son los temas importantes de la historia que nos trae el préstamo marítimo. Gustavito, de pronto, ¿qué nos puedes comentar de este préstamo marítimo y el préstamo a la gruesa? Bueno, actualmente tanto el préstamo a la gruesa y el préstamo marítimo han pasado ya a la historia como un hermoso recuerdo de esta época romántica de los primeros barcos que surcaron los mares, ¿no? Ahora tú tienes ya la hipoteca naval, que inclusive consta como algo formal en el Código de Comercio ecuatoriano, en donde pues un armador puede o debe acceder a un préstamo normal, común y corriente en una entidad para poner en práctica una aventura marítima o entrar a reparaciones. Aunque las reparaciones hoy en día pues usualmente deberían estar garantizadas por una póliza de casco de buque. Correcto, eso es importante, queridos amigos, ir entendiendo que, bueno, todo esto, como bien manifiesta Gustavo, es parte de la historia y ahora vienen otros temas muy importantes que sin duda alguna lo vamos a ir tratando. Fíjense, el tema de la hipoteca naval son asuntos muy importantes que nos comenta ahora mismo Gustavo, conocedor muy a profundidad de este asunto. Bien, sigamos en la historia. Dice, en los siglos XIII y XIV, las cruzadas posibilitaron el resurgimiento del comercio internacional, del cual Venecia fue el centro principal y, en esa medida, el lugar donde habría de resurgir el seguro como institución. Siempre este tema de Venecia, bueno, todos estos sectores europeos fueron la base, Gustavo, de este asunto de la navegación, ¿no? Definitivamente en Europa, en Grecia, en Italia siempre han sido los precursores de este tema, bueno, y también en los Balcanes, ¿no? Todos esos sectores han sido eminentemente marinos, gente de mar, Gustavito. Por supuesto, por supuesto. Recuerda tú, por ejemplo, Italia, España, Portugal, Inglaterra, arriba, antes que muchos de ellos, los vikingos, era gente de mar, ¿no? Prueba palpable es de que los portugueses y los españoles pues llegaron a América y colonizaron América, ¿no? Y Inglaterra, por supuesto, llegó más arriba, llegó a Estados Unidos, lo que es ahora Estados Unidos, Canadá,
y colonizaron todo eso, ¿no? Tienen su mérito porque surcaban los mares en embarcaciones que realmente era una lotería, el hecho de que la embarcación llegue a destino final sana y salva. Sí, sin duda alguna. Por eso ellos tienen tanta experiencia al respecto y estamos ahora conociendo un poco de la historia de este tan importante medio de transporte, justamente el seguro de transporte. Dice que en la historia, al reactivarse el comercio marítimo internacional, resurgió también el préstamo a la gruesa que leímos hace pocos momentos. En 1234 se expidió la bula del Papa Gregorio, que marcó el inicio del préstamo, comenzó el inicio del fin, digamos, arrancó o empezó a terminarse el tema del préstamo a la gruesa, pues se prohibió a todo cristiano prestar dinero a intereses. O sea, los chulqueros en esa época, la bula del Papa dijo, acá nada de chulqueros, Gustavito. Exactamente. Fíjate que eso tiene una base bíblica, ¿no? Eso tiene una base bíblica, ¿no? No prestarás con usura, no prestarás con usura al extranjero y al judío, me parece que es exactamente, pues tienes que prestarle sin ningún tipo de usura. Por eso efectivamente el papado de la época prohibió los préstamos a la gruesa porque los intereses pues eran realmente de usura. Correcto, y dice que en esa época, o sea, en el siglo XIII, aparece ya el concepto de póliza como tal. La póliza menciona, que conocemos nosotros normalmente ahora. En Génova, en 1347, la primera póliza por el que se aseguraba el buque Santa Clara, desde Génova hasta Mallorca. Esto es interesante conocer. Miren, el primer transporte, la primera póliza que aseguraba a este buque fue el buque Santa Clara, que partió desde Génova en Italia hasta Mallorca, allá en España, Gustavito, 1347. Efectivamente, se tiene conocimiento de que es la primera póliza de transporte emitida. Algo que para la época, chicas, es un adelanto tremendamente fuerte para esa época. Porque además, acuérdate que 100 años después comenzaron a regresar los buques españoles cargados de oro a España. Entonces, de alguna manera se imponía que se regule lo que hoy conocemos como el seguro de transporte marítimo. Luego dice que, fíjense ustedes, que en 1434 se dicta la primera formulación positiva de un derecho sobre seguros. Las ordenanzas de Barcelona, que al parecer son la primera forma de legislación específica sobre esta materia que se tiene conocimiento. Seguimos con la historia. Comenzando el siglo XVII, nació en Londres una de las instituciones más importantes del seguro moderno, el Café de Don Edward Lloyd. Sí, de propiedad de Edward Lloyd solían reunirse los interesados en recibir noticias sobre cargamentos y embarcaciones, los famosos underwriters de ese tiempo. Los underwriters no representaban solo sus intereses, sino los del sindicato de inversionistas privados, entre los que se encontraban viudas, nobles, burgueses, acomodados, gente que tenía a la final dinero, miembros del parlamento, sacristanes. Bueno, había gente que tenía dinero en esas épocas. Es importante decir que Lloyd no es una compañía de seguros. Gustavo, ¿qué mismo es Lloyd? Ya lo dijimos, pero es importante que les comentes que tú estuviste ahí, por supuesto, en Lloyd's en Inglaterra. Sí, mira, todavía hay la creencia errónea de que Lloyd's es la aseguradora más grande del mundo. No, eso no es así. En Londres funciona la City, donde está el edificio de Lloyd's. Lloyd's es una agrupación de suscriptores de reaseguros actualmente. Todas las cuentas grandes, los negocios facultativos,
Por ejemplo, aviación, los mismos buques como tal, dado su magnitud económica, su costo, las grandes refinerías, necesitan reaseguros facultados, es decir, expresos, que son sumas que tienen que repartirse entre muchos reaseguradores. Todo eso se centra en el edificio de Lloyd's, que es realmente una reunión de una cantidad de cientos de suscriptores dispuestos a asumir riesgos y a repartirlos o retrocederles con varios reaseguradores líderes. Eso es Lloyd's.